A continuación, tiene la palabra el diputado Zapata. Gracias, señor presidente. En representación o para explicar el dictamen de minoría, debo empezar haciendo un poco de historia. Desde la Constitución del año 1853 hasta la reforma del 94, las potestades tributarias entre nación y provincia estaban diseñadas de la siguiente manera. Impuestos sobre el comercio exterior, o sea, derechos de exportación e importación, más la renta de correo, potestad exclusiva y permanente de la nación, las contribuciones o impuestos indirectos, facultad concurrente entre la nación y las provincias, y los impuestos directos como facultad exclusiva y permanente de las provincias, con la excepción de que podrían ser aplicados en forma transitoria y en casos muy especiales por parte de la nación. Esta distribución de potestades tributarias funcionó bastante bien hasta 1890, donde se presenta una crisis y la nación, que se financiaba con el producido de los gravámenes sobre el comercio exterior, entró a necesitar recursos. Fue ahí, a partir de ese momento, que empezó a aplicar impuestos que gravaban, llamaban impuestos internos, pero eran transacciones en el país. Las provincias hasta ese momento se financiaban con el producido de impuestos que gravaban las transacciones o hechos imponibles verificados dentro del país. La crisis no termina ahí. Argentina, que tiene un historial de crisis, creo que está entre los principales países del mundo por cantidad de crisis, se vuelve a repetir en el año 1935 y se va presentando la gran asimetría en el desarrollo de las distintas provincias. Entonces empieza a aparecer esta tendencia de la firma de las leyes convenio. La coparticipación no tenía un sustento constitucional hasta la sanción de la Constitución de 1994. Entonces, estas leyes convenio que llevaron a la sanción de la Ley 2221 del año 1973 buscaban establecer determinada masa de tributos que recaudaba la nación y que compartía su producido con las provincias. ¿Para qué? Tenía un objetivo claro: buscar equiparar o que las distintas regiones del país alcanzasen niveles similares o parecidos de desarrollo. Porque el hecho de la organización del virreinato se desarrolló toda la ruta del comercio por el camino real, existiendo muy pocas actividades fuera de esa traza que hubiesen alcanzado algún grado de desarrollo, como tenía el puerto. Lamentablemente la Argentina se fundó y su ciudad capital es costera, es un puerto, que bien está explicado en el discurso de Cicerón, donde explicaba por qué Roma, la capital del imperio, no debía ser costera, y una de las principales razones es que se miraba hacia afuera y daba las espaldas al interior del imperio, en nuestro caso, al interior de la nación. Para tratar de buscar ese equilibrio, se sanciona la ley 2221, que establece en su distribución partes iguales, partiendo el 97% de la recaudación, 48,5% para la nación, 48,5% para las provincias y un 3% del Fondo de Desarrollo Regional. La distribución secundaria, o sea, la distribución en las provincias, se hacía en base a un coeficiente que tenía en cuenta tres elementos. El 65% de la masa a distribuir se distribuía en función de la población, el 25% en base a lo que se llamó la brecha de desarrollo, o sea, la diferencia que tenían las regiones más desarrolladas sobre las menos desarrolladas, en una forma inversa, y el 10% en función de la dispersión de la población. Esto teniendo en cuenta que aquellas regiones con baja densidad demográfica tenían menos posibilidad de tener recaudación para financiar la prestación de servicios que se empezaba a necesitar y se planteaba como una demanda. Luego, esta ley tuvo una vigencia de poco tiempo y que vencía el 31 de diciembre del 80, se prorrogó hasta diciembre del 87 y a partir del año 1988 entra a regir la ley 23.548, que cambia los porcentajes de distribución
elimina el Fondo de Desarrollo Regional y le quita 6,16% de los recursos de la nación y se los pasa a las provincias. De esa manera tenemos la ley esta que es provisoria de distribución de impuestos entre la nación y las provincias, y ahí es donde sale la figura de los famosos ATN, que es el tema del dictamen que estamos tratando. Los ATN, como lo establece la ley 23.548, tiene una finalidad que es la de atender las necesidades financieras ante los déficits producidos por un desencaje entre las fechas de ingreso y de las erogaciones de las provincias, y también atender situaciones de emergencia. Las provincias, desde hace un tiempo, por imperio de uno de los parásitos mentales, definidos como tal por Axel Kaiser en su libro, es la dichosa justicia social. Uno cuando habla de justicia social piensa que es justicia darle a cada uno lo que le corresponde, y social, o sea que se reparta dentro de la sociedad en función del mérito o la aptitud o cuál es la cualidad que lo hace beneficiario de eso. Pero la justicia social, que se transforma en una especie de caridad coercitiva, una obligación de quitarle a aquel productivo para darle a aquel que no es productivo, inclusive incentivando o desalentando el esfuerzo productivo para generar riqueza, realmente se ha constituido en un gran factor de atraso. De ahí sale la teoría del Estado presente, el Estado gigante que reclama mayores cantidades de gastos, y el único resultado que hemos podido ver a través de los años del Estado presente, el incremento de la pobreza, la necesidad de imponer mayores contribuciones e impuestos sobre la población, quitándole parte de su esfuerzo, que podría significar un desarrollo o una evolución patrimonial y de mejora para todos. En todo este esquema hemos visto que esto que se pregonaba desde el justicialismo se transformó en una especie de bandera, y quienes decían combatir el capital terminan compartiendo el capital a través de la vía de la corrupción. El problema que tenemos hoy en día es que las provincias, como fruto de esas legislaciones que imponen mayores gastos y que no han sido compensadas, necesitan mayores recursos. Y no han encontrado mejor idea que decir que se reparte de forma automática estos fondos para destinarlos como si fuese una parte de la masa coparticipable en las provincias. Pero, ¿de dónde saldrán los fondos para atender los desequilibrios financieros transitorios de la provincia o las situaciones de emergencia? Eso no se prevé, o sea que quedamos para atrás con este tema. El dictamen de minoría lo que propone es que se respeta el texto de la ley 23.548, pero el agregado consiste en lo siguiente: la parte no utilizada o no ejecutada de la porción que le corresponde al aporte del Tesoro Nacional, que lo debe manejar el Ministerio del Interior, dice la ley 23.548, se distribuye al año siguiente el sobrante no utilizado y no aplicado. De esta manera se mantiene durante el ejercicio fiscal los recursos para atender los desequilibrios financieros y también para atender las situaciones de emergencia, y el excedente se reparte a partir del ejercicio siguiente en forma mensual conforme a los coeficientes de la ley de coparticipación. ¿Es una medida superadora? Sí. No le voy a achacar a los gobernadores que sean gastadores seriales, porque yo también tengo que quizá en algún momento darle la razón al gobernador de mi provincia, del cual soy un opositor y un claro opositor, de que las leyes del Estado presente o de la justicia social han agregado gastos o erogaciones que deben sufragar la provincia, pero no se le ha acompañado la posibilidad de obtener mayores recursos. Por supuesto que debemos procurar cumplir con la manda constitucional, en la cláusula transitoria de un nuevo régimen de coparticipación, pero por sobre todas las cosas, aquellos que firmaron el Pacto de Mayo, en uno de los puntos está la racionalización del gasto público para bajarlo a niveles razonables, un sistema de jubilación y por sobre todas las cosas una nueva ley de coparticipación. Se ha dicho que la reticencia o la retención de los importes, de los aportes del Tesoro Nacional en cabeza de la Nación perjudica a las provincias y que les impide o que van a ser utilizados para realizar obra pública. Mire, si del kirchnerismo me viene a decir que van a
utilizar los dineros para hacer obra pública me viene solo espanto, porque entre la causa Cuaderno y la causa de vialidad vemos que la obra pública del Estado presente es una cuestión figurativa y que solo sirvió para alimentar todo un esquema de corrupción que llevó al enriquecimiento de todos los políticos. Si nosotros vemos la realidad, podemos ver con claridad que si me hablan de ruta, la ruta se la robaron y está en la causa de vialidad. Y la única ruta que estuvo funcionando permanentemente fue la ruta del dinero K. Es todo y gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.